Ojalá 4RD, miércoles 4 de enero. Aunque la elección de Donald Trump disparó las expectativas de los inversionistas en el que se impulsaría una política expansionista en gastos de infraestructuras, las ganancias corporativas han emergido silenciosamente de un declive de 5 trimestres y el rendimiento de las acciones fue flojo en 2015 y 2016. Y realmente lo que ha estado ocurriendo, y esto es importante, además de las expectativas que se han creado con estas políticas económicas que ya habían sido anunciadas por ambos candidatos, es que se ha venido operando un crecimiento de las ganancias en el ciclo económico desde los últimos 5 trimestres y la ausencia de este ciclo de auge era lo que era la razón del estancamiento luego de la gran recesión 2008-2009. Lo que hemos visto es que ha habido un incremento del 6,7% desde entonces en el crecimiento del Standard & Poor's 500 y además de las expectativas del incremento de los gastos de infraestructura, resulta fundamental de que esto ha coincidido con una mejora del ciclo económico que se expresa en el retorno de las ganancias de las empresas estadounidenses, y es que el crecimiento de las ganancias es lo que está impulsando las acciones a largo plazo. El fin del declive de las ganancias más largo desde la gran recesión 2008-2009 también se produce en un contexto de mejora de los datos económicos de los Estados Unidos. Un continuo repunte de las ganancias debería apuntalar un mayor crecimiento de las acciones. Las ganancias de las empresas del índice Standard & Poor's 500 se incrementaron un 3,1% en el tercer trimestre respecto al año anterior, según FactSet, entrando en territorio positivo por primera vez desde el primer trimestre del año 2015, cuando crecieron apenas 0,5%. Para los mercados, la era de los bancos centrales y de las políticas de dinero laxo podría estar llegando a su fin. En 2017, el endurecimiento de la política monetaria y la mejora de los fundamentos económicos podría ayudar a soltar a los mercados de la influencia de los bancos centrales, cuyas políticas de estímulo en los últimos años han dominado las transacciones de bonos, acciones y otros activos. Para los agentes del mercado, este giro presagia grandes cambios para los inversionistas, que ya están reconfigurando sus carteras. Un prolongado periodo de tasas de interés sumamente bajas y compras de activos por parte de los bancos centrales impulsó el alza de los precios de las acciones y los bonos considerados seguros. Ahora, analistas e inversionistas esperan que el desempeño económico pase a ser un motor de los mercados y que el estímulo monetario deje de expandirse. Esto significa que los activos más riesgosos, que se benefician más del crecimiento económico, prolongarían su auge de fin del año pasado durante el año 2017, que recién inicia, y que justamente este ciclo de recuperación de la economía se pueda volver sostenible, algo que iremos monitoreando día a día en Ecomundo. Desde la gran recesión 2008-2009, los bancos centrales han lanzado gigantescos programas de compras de activos y han mantenido las tasas de interés a niveles históricamente bajos o incluso negativos, con el fin de estimular el crecimiento y la inflación. Todavía hasta el momento el Banco Central Europeo compra cada mes 80.000 millones de euros, 84.000 millones de dólares equivalentes en bonos soberanos y corporativos. Por su lado, el Banco de Inglaterra también compra deuda corporativa y de gobierno. Incluso el Banco de Japón compra acciones. Los ingresos de una empresa parecen más atractivos cuando las tasas de interés son bajas, lo que a menudo incrementa el valor de su acción. Para los analistas del mercado, eso ayuda a entender por qué las acciones del índice Standard & Poor's 500 se cotizan actualmente 17 veces las ganancias que se prevé que generen durante el próximo año, en comparación con un promedio de 14,4 veces
de los últimos 10 años, según el proveedor de datos FactSet. Aparece claro para los gestores de fondos de inversión que el mercado bursátil no ha sido liderado por las ganancias de las empresas durante mucho tiempo, algo que pudiera cambiar y es lo que estamos viendo y estamos comentando a partir de ahora con un aumento de las ganancias corporativas y un cambio de tendencia en relación a lo que estaba ocurriendo anteriormente cuando las acciones estaban liderando y los bonos. Ante esta mejora del ciclo de ganancias en los últimos 5 trimestres, muchos inversionistas divisan los límites de las políticas de estímulo de los bancos centrales. El Banco Central Europeo amplió en diciembre su programa de compra de bonos, pero planea reducirlo a partir de abril ante las preocupaciones de que se estaba quedando sin activos para comprar. Poco después, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés de referencia en 1/4 punto porcentual y sugirió nuevas alzas durante este año 2017. Desde hace tiempo, analistas, organismos internacionales e inversionistas esperan que los gobiernos llenen este vacío a través de la política fiscal y asuman un papel más protagónico a la hora de estimular el crecimiento y la inflación. Con la mejora de los indicadores económicos en Estados Unidos, ya ambos candidatos se habían comprometido a incrementar el gasto en infraestructura y en el caso de Donald Trump a aliviar la regulación financiera. Por igual, los mayores precios de las materias primas, entre ellas el petróleo, también han impulsado las expectativas de inflación y en consecuencia los bancos centrales, en particular la Reserva Federal, podrían tener menos capacidad para seguir una política expansiva si los estímulos fiscales y la desregulación ayudan a estimular economías que ya se estaban recuperando. Desde noviembre, las acciones del índice MSCI World, que están más expuestas a las oscilaciones económicas, conocidas como acciones cíclicas, han subido 10%, mientras las acciones consideradas más seguras o defensivas crecieron solo 4,6%, a pesar de haber superado el desempeño promedio desde la gran recesión 2008-2009. En relación con las acciones defensivas, los precios de las acciones cíclicas se ubican en su nivel más alto desde 2008. Para analistas e inversores, los bancos de la zona euro se dan un buen reflejo del mayor apetito por el riesgo que están mostrando los inversionistas. Sus acciones recibieron lo que fue considerado una paliza durante el 2016, pero han venido recuperando terreno tras su gran repunte de los últimos 2 meses. Por el contrario, los precios de los bonos globales han caído 5% en el mismo periodo. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años está en 2,446%. Recordemos que los rendimientos se mueven en dirección opuesta a los precios. La pregunta que se hacen analistas e inversionistas es si las empresas serán lo suficientemente rentables en este año 2017 como para justificar las apuestas arriesgadas del mercado y que los espíritus animales de los inversionistas asuman los riesgos para incrementar las inversiones como ha venido ocurriendo. Las ganancias proyectadas por acción para el próximo año se muestran en máximos históricos para el Standard & Poor's 500 y se han recuperado para el Stocks Europe 600 después de haber caído a finales del año 2015. Para analistas e inversores se observa que la tendencia de las ganancias mejora en todo el mundo y que existe en la actualidad un momento ideal para las acciones. La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 3,2% en el tercer trimestre, su nivel más dinámico en 2 años. Mientras los inversionistas son un poco más optimistas sobre las perspectivas económicas de la zona euro y Japón, 2 mercados caracterizados por años de crecimiento débil y baja inflación, y en el caso de la economía china se han disipado los temores de un colapso y se ha estado operando una transición de su modelo con un menor crecimiento esperado, pero con una mayor estabilidad en los últimos 3 trimestres del año pasado. Sin embargo, se trata de un proceso lento y complejo.
en algunos casos sujetos a una serie de interrogantes e incertidumbres, ya que el ciclo de las ganancias de las empresas han sido todavía limitadas y el final del rol preponderante de los bancos centrales, que es poco probable que se desvanezca rápidamente, ya había sido anunciada antes en otras ocasiones en los últimos años. Además de lo que hemos explicado en Ecomundo y explicamos en el día de ayer, que la prevista incremento sustantivo del gasto fiscal no pueda operarse, y es que la política fiscal sigue sujeta a restricciones políticas, como los temores de la deuda pública y la política de reducción de impuestos, entre otros factores, y lo que vendría a ser el techo fiscal que podría operarse dentro de este esquema. Y para muchos analistas, salvo que exista una amenaza de recesión, no se debe esperar un amplio plan para estimular la economía si existe un financiamiento deficitario del déficit público. De manera que estamos en un inicio de año más optimista que el que comenzamos el pasado año 2016 y que comentamos semanalmente en Ecomundo, cuando la economía entró en un momento muy crítico al inicio del año hasta el primer semestre. Lo que estamos viendo es un proceso de recuperación del ciclo de las ganancias corporativas, lo cual es un buen indicador para el conjunto de la economía global. Está por verse si eso se traduce en un ciclo expansivo de más largo plazo. Ya continuaremos analizando estos aspectos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.